Derecho, Balance Crítico, que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el propósito de que a partir de la fecha de fallecimiento, de los 100 años de la muerte del presidente Porfirio Díaz, encontremos la oportunidad de reflexionar a profundidad sobre la obra jurídica de este periodo de gobierno, que en términos generales es poco conocido e incluso desconocido por algunos, lo cual impide de una parte tener un juicio preciso sobre esta etapa de la historia de México, pero al mismo tiempo nos impide tener un elemento adicional para analizar con rigor y objetividad la etapa actual, el presente de nuestro país, y a partir de ello también vislumbrar el futuro previsible o deseable. Agradecemos pues a todos ustedes su presencia. Les recordamos que habrá una constancia de asistencia a todos los que permanezcan durante por lo menos 3 de las 4 sesiones, de tal forma que los invitamos muy cordialmente a que registren su asistencia tanto al inicio como al final de las sesiones académicas, con el propósito de que haya un respaldo efectivo en la constancia que expide el instituto a los asistentes. Debo informar a ustedes y a todas las personas que nos siguen a través de TV Jurídicas, la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Debo informarles que ya se encuentran presentes los integrantes de la mesa, de la primera mesa de trabajo de esta mañana, y que nos acompañan en esta mesa, en primer lugar, el secretario académico del instituto, el doctor Francisco Ibarra Palafox, la licenciada Mónica Zárate Apac, directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ciudad de Oaxaca. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia, a través de la Dirección General de Casas de Cultura Jurídica, es una de las 2 organizaciones o instituciones convocantes a este seminario, e igualmente nos acompaña la doctora María del Pilar Hernández, investigadora de este instituto y coorganizadora conjuntamente con el doctor Raúl Ávila Ortiz, quien por razones no previstas y un viaje internacional que tuvo que realizar de manera urgente por trabajo académico, no nos acompaña el día de hoy, pero nos ha enviado una síntesis de su trabajo, de tal forma que en la tarde, cuando corresponda a él exponer, se dará lectura al documento que nos envió, y su servidor, que Eduardo Castellanos, que igualmente participo con mis colegas Raúl Ávila y Pilar Hernández en la organización de este evento. Sin más, pues, cedo el uso de la palabra a la licenciada Mónica Zárate Apac, directora de la Casa de la Cultura Jurídica, para que nos dé un breve mensaje. Gracias, muy amable. Estimadas amigas, estimados amigos, es un honor para mí esta tarde darle la bienvenida al inicio de las actividades relativas al seminario de Porfirio Díaz y el Derecho, Balance Crítico, que gracias a la iniciativa de la doctora María del Pilar Hernández, del doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, así como del doctor Ibarra Palafox, se llevará a cabo en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, los días 2 y 3 de julio del presente año, para reflexionar en torno del centenario luctuoso del general Porfirio Díaz Mori, controvertido presidente de México de origen oaxaqueño, quien hasta nuestros días continúa generando polarizadas opiniones. Es por ello para mí, como oaxaqueña,
Un honor que me hayan invitado a participar en este trascendental evento y en específico en la apertura de estos trabajos a través de la Mesa Primer, donde destacados especialistas nos hablarán sobre la evolución del derecho en la historia de México, así como las corrientes del pensamiento que prevalecieron durante la época de Porfirio Díaz y los avances en materia de comunicaciones en este periodo. Gracias. Muchas gracias, licenciada Sara Tepac. Le rogamos al secretario académico del Instituto nos dirija un mensaje y formule la declaratoria de inicio de los trabajos. Muy buenos días. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, ahora sí. Muy buenos días. Bueno, primero que nada es una satisfacción muy grande estar aquí en la organización de este evento para dirigir unas palabras iniciales. Saludarlos a todos y a todas, a nuestro exdirector, a Cuca, a Elvia Arcelia, distinguida profesora emérita de la UNAM. Y bueno, quisiera aprovechar estos minutos para hacer una breve reflexión sobre Porfirio Díaz y el porfiriato. Reflexión sobre la cual seguramente tendrán ustedes muchísimos más elementos a lo largo de la jornada. Y la primera es, pues que a Porfirio Díaz en principio le pasa un poco lo que, perdonen la comparación, pero lo que a Hernán Cortés. Y la comparación puede parecer desproporcionada porque Cortés exhumaron sus restos en el número de veces, lo comenta José Luis Martínez en la biografía que hizo de Hernán Cortés. Estamos hablando de 7 exhumaciones. Me parece que finalmente Cortés está en México, no lo recuerdo bien, tendría que revisar la obra de José Luis Martínez, pero estuvo en España, vino a México, se lo llevaron a España, es decir, la verdad es que se lo llevan a pasear después de muerto infinidad de veces, un personaje tremendamente polémico, y bueno, Díaz ha tenido, digamos, en ese sentido, un poco más de suerte, ¿no? Se murió en el extranjero y sigue en este hermoso panteón francés y lleva 100 años allá. Pero no ha regresado, ¿no? Bueno, todavía faltan 400 años, ¿no? Cortés ya lleva como 500, entonces todavía tiene tiempo, no sabemos cómo se resuelva esto. Ciertamente nos reunimos en el aniversario, el centenario luctuoso de Porfirio Díaz, lo cual es significativo, ¿no? Atrás, en los años anteriores, hemos dejado otras fechas en las que Díaz fue importante, por ejemplo, la ley petrolera de 1909, las leyes mineras, las primeras leyes mineras que fueron expedidas por Díaz, la creación de la Compañía Ferroviaria Mexicana, que fue una compañía que Díaz, con el incentivo de Yves Limantour, creó con el propósito de dar cierto orden a todas esas compañías de ferrocarriles que existían en México, concesionadas, y crea esta compañía que después pasa a ser nacionalizada con Cárdenas, pero esa es otra historia. En Díaz vemos una historiografía compleja, ustedes se reflexionarán en estas sesiones sobre él, una historiografía primero que alaba al personaje, propia de estos 30 años de gobierno, propia de ese grupo de intelectuales que reúne muy hábilmente. Hay grandes historiadores, solamente cito a uno de ellos, a Justo Sierra, con la evolución del pueblo mexicano. Y después de esta primera etapa, el infortunio sobre la historiografía de Díaz aparece, porque la Revolución Mexicana construye una historiografía donde Díaz es el malo. Pero la Revolución Mexicana tampoco abate. Durante las primeras décadas sí lo abate, es decir, después de los años 30 vamos a tener entre 20 y 30 años gloriosos, como dicen los europeos, donde la pobreza sí se abate en México, pero al final va a ser uno de los grandes déficits del sistema creado por la Revolución Mexicana y concretamente del Partido de la Revolución Institucionalizada, posteriormente llamado PRI. Hay una historiografía muy crítica, una historiografía que critica a Díaz y parece ser, pero no estamos seguros, eso es lo que viene adelante, estamos en la antesala de la construcción de una nueva historiografía, una historiografía que permita
aquilatar al personaje en su obra política, en su dimensión histórica, y que no sea solamente ese personaje malo que construyeron algunos revolucionarios, ni aquel gran personaje del elogio que construye la historiografía propia del porfiriato y de quienes gozaron de las simpatías del porfiriato. Le doy la más cordial bienvenida también a nuestro exdirector, el doctor José Luis Soberanes, quien se acaba de integrar. En Díaz vemos un personaje interesante, fascinante en muchos sentidos, que va a ser temido también en muchos otros. Es un jurista, ¿sí? Él se gradúa como abogado en la Escuela de Altos Estudios de Oaxaca. A diferencia de muchos caudillos decimonónicos militares, él tiene la habilidad de ser un jurista. Y esto va a permear la obra de Porfirio Díaz, porque primero es jurista y después se hace militar, ¿no? Es decir, en él se va a combinar la pluma y la espada, ¿no? Tenemos a un abogado que se desenvuelve en este incipiente México liberal del siglo XIX y que después se hará militar y tendrá sus más altas glorias durante la guerra de intervención francesa. Él participa en la batalla del 5 de mayo y después participa también en la siguiente batalla en Puebla, que pierde México cuando Francia envía refuerzos para recuperar Puebla, porque se dieron cuenta pues que no era tan fácil tomar al país. Tenemos pues al jurista y al soldado en Díaz. Una vez que la revolución triunfa, en algún sentido puede llamarse revolución liberal, es decir, son los liberales los que terminan de consolidar al Estado mexicano. Una vez que termina la guerra contra la intervención francesa, comienza a consolidarse el régimen liberal, que es el primer gran régimen del Estado Nacional Mexicano. ¿Sí? En este momento se consolida el Estado mexicano o se sientan las bases del Estado mexicano. Los liberales pues comienzan a repartir la riqueza. Las primeras grandes privatizaciones se van a dar precisamente, no se llamaban así, pero se van a dar precisamente en esta etapa, ¿sí? La desamortización de los bienes de la Iglesia y aquellos que estaban en manos muertas. Comienzan a distribuirse, se forma una nueva clase capitalista en México, en la cual participan empresarios que venían empresarios es un término muy contemporáneo, en la cual participan personajes que venían de la riqueza, incluso novohispana, y también nuevos liberales que se hacen de esta riqueza que se comienza a distribuir. Se forma en sí, pues, una nueva clase económica, esto me parece un término más apropiado, una nueva clase económica en el México del siglo XIX, que va a colaborar, que va a trabajar con el régimen liberal juarista en un principio y después porfirista para sentar las bases económicas del naciente Estado mexicano. Que dicho sea de paso, coinciden, ¿sí?, con la gran revolución capitalista del siglo XIX. O sea, no hay que perder de vista que Díaz es el representante nacional de un movimiento internacional, uno de los movimientos más agresivos del capitalismo en Occidente. Sí, es el gran momento colonial de Francia y de Inglaterra en el resto del mundo, principalmente en África y en Asia. Se expande el capital europeo por todo el continente. Estados Unidos está ya iniciando su desarrollo económico, tiene presencia importante en México, pero siguen siendo principalmente las potencias coloniales europeas las que tienen más participación. Y en este gran auge del capitalismo, hay quienes dicen que nosotros estamos viendo el segundo gran momento, es decir, finales del siglo XX y estas primeras 2 décadas representan la segunda revolución del capitalismo. Pero lo cierto es que esa fue la primera, o fue una de las primeras, y muy radical en muchos sentidos. Esta gran expansión capitalista va a terminar con la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, en Europa, una guerra que tiene aproximadamente 20 millones de personas muertas, y en México va a terminar con la Revolución Mexicana. Un conflicto nacional que no hay que perder de vista, se va a ver, debe verse también en el amplio margen del contexto internacional y de lo que la transformación del capitalismo estaba significando. ¿Cuál es la característica de Díaz? En Díaz ya hablamos del sistema capitalista, ¿no? Es decir, Díaz es un facilitador de esta expansión capitalista en Occidente,
Pero políticamente tenemos al dictador, ¿sí? Y tenemos al liberal. Esta es una característica que lo hace muy diferente al resto de los caudillos sudamericanos, que tiene una vena conservadora, ideológicamente conservadora. En cambio, en Díaz vemos esta tremenda contradicción. Si un personaje que viene del liberalismo, un personaje que derrota a los franceses, un personaje que rinde culto a la Constitución del 17, pero que establece una dictadura, ¿sí?, que impide crear las instituciones necesarias para conformar un régimen político que permita, y este es un punto importante, que permita la transición justamente de Porfirio Díaz. Porque la gran pregunta es, ¿y qué va a pasar cuando Porfirio Díaz se muera? ¿No? Es una pregunta que comienzan a hacerse ya desde principios del siglo XX y una pregunta a la cual no tenemos respuesta porque Díaz y los liberales alrededor de Díaz, liberales ya transformados, vamos a ver más adelante cómo el positivismo y el evolucionismo en el siglo XIX transforman a los liberales, pero esta clase política no crea las instituciones suficientes para la transición política. Es una de sus grandes desventajas, ¿sí? Por un lado tenemos la estabilidad y por el otro lado tenemos la imposibilidad del avance de las instituciones democráticas en el país. Esta es una gran contradicción y desde luego se establece con Díaz una simulación jurídica. ¿Sí? Díaz es quizá en el México independiente, por lo menos en un largo plazo, porque está 30 años en el poder, el primer gran simulador del cumplimiento de las normas jurídicas. Por un lado se dice liberal, ¿no? Por un lado alega el cumplimiento de la Constitución del 17 y esto no quiere decir que no hubiera tribunales que impartían justicia, ciertamente los hay, ciertamente es la época en la que se desarrolla el juicio de amparo, pero sí se establece una simulación donde se dice cumplir la Constitución del 17 y en los hechos tenemos una dictadura que excluye socialmente al grueso de la población mexicana. Curiosamente esto va a trasladarse después a la Constitución del 17. ¿Sí? Los constitucionalistas alrededor de esta Constitución del 17 van a también tener una gran simulación. No es una característica solamente de Díaz, pero sí es el primero, ¿no? Tenemos una constitución claramente establecida y a una clase política que simula su cumplimiento en todos los sentidos. La clase política se transforma en una clase porfiriana, no diré mucho porque aquí escucharán cómo el poder judicial es colonizado por el presidente de la República, al igual que el poder legislativo, que es colonizado por Porfirio Díaz. Su obra económica, tenemos el primer sistema bancario, ciertamente Díaz consolida los dos primeros grandes bancos, el Banco Nacional de México, ahora Citibank, Banamex, que es el antecedente histórico de ese banco, y el Banco de México y Londres. Había otros bancos pequeños, pero se abre el crédito a México. Díaz establece la estabilidad necesaria para el crédito y la financiación de grandes proyectos, entre ellos los ferrocarrileros. También dicho sea de paso, esa deuda no se va a pagar porque cuando estalla la revolución, México entra en suspensión de pagos por más o menos 20 años. En el 2009, Díaz crea la primera ley petrolera, ¿no? Este es un tema importantísimo. La primera ley petrolera que destruye la ambigüedad que teníamos en las primeras leyes mineras respecto de la propiedad del subsuelo. Teníamos una tradición que señalaba que esto pertenecía a la corona, ¿no? En consecuencia, era el rey quien tenía la propiedad sobre el subsuelo, dicho de manera muy general. Díaz, en el 9, con su ley petrolera, extingue cualquier tipo de ambigüedad y esta pasa a ser, términos generales, son concesiones que se trataron de evitar justamente en la reciente reforma, pero estas concesiones permiten que quienes sean propietarios del terreno lo van a hacer también del subsuelo. Para que se den ustedes una idea, al principio de la década de 1900, México producía en un año 10,000 barriles diarios de petróleo. Para cuando estalla la revolución, México produce, 10,000 barriles anuales. Para cuando estalla la revolución, México produce 21 millones de barriles anuales. Sí, justo en el momento en el que estalla la Revolución Mexicana, no perdamos de vista que la ley de Díaz es del 9, México es la segunda potencia exportadora de petróleo en el mundo. Sí,
el petróleo mexicano va a financiar incluso la Primera Guerra, no financiar, va a dar el alimento para los tanques y para la industrialización de la Primera Guerra Mundial. Algunos historiadores incluso señalan que hay un régimen de excepción, las empresas petroleras no pagan prácticamente nada y les conviene la Revolución Mexicana porque en esa medida pues ellos mantienen un margen de independencia mientras los mexicanos están en guerra. Este tema va a ser tremendamente conflictivo, es una herencia que va a tardar más de 20 años en corregirse, tanto Calles como Carranza como Obregón van a tener problemas con las empresas petroleras, no solamente es por lo que respecta al régimen jurídico de los hidrocarburos, sino también porque las empresas petroleras tienen guardias blancas, ¿sí? Tienen sus propios sistemas de seguridad y el naciente Estado mexicano no va a simpatizar con estas guardias blancas. En fin, es una obra vasta, es una obra controvertida, como ustedes podrán ver, es una obra que podemos ver en perspectiva, ¿sí? Es una obra que sienta las primeras leyes mineras, sienta las primeras leyes petroleras, es un régimen que se expande en este primer gran momento del capitalismo a finales del siglo XIX, y nosotros vivimos en un nuevo momento de esta expansión capitalista. Los déficits. La desigualdad social, se ha hecho mención de ello, cosa que no corrigió totalmente, que no corrigió el sistema del Partido Revolucionario Institucional. Hubo 20, 30 años, ya dije, de corrección, pero después entró en una crisis donde la desigualdad se extendió y no ha sido corregida hasta la fecha. Es uno de los grandes déficits. Díaz no es el único culpable, ¿no? O sea, creo que también tendremos que ver al régimen revolucionario en alguno de sus momentos y también tendríamos que ver a este sistema político que ha generado más pobreza en términos porcentuales. La democracia, bueno, Díaz no creó las instituciones y apareció un líder que le reclamó el derecho a la sucesión presidencial y ese fue Madero. Madero, que dicho sea de paso, yo quisiera decir que no es un personaje tan pusilánime como lo han hecho creer. A mí me parece que es el grupo de Sonora. Creo que son ellos los que se han encarnizado con Madero. La biografía de Charles Cumberland muestra a un Madero resistente, a un Madero que no obstante el acoso no renuncia a la presidencia y prefiere, cosa trágica, ser asesinado, ¿sí? Por instrucciones de la Embajada de los Estados Unidos y del Departamento de Estado, ¿sí? De los Estados Unidos. Sin mucho, creo que ustedes tendrán una excelente sesión, ¿sí? Para examinar el régimen porfiriano. Curiosamente, en el aniversario luctuoso de Porfirio Díaz, hay luces y sombras. Este análisis es necesario para construir una historiografía que nos permita ampliar los puntos de análisis sobre el porfiriato. Pero bueno, no puedo dejar de mencionar algo muy importante. La obra clásica de José C. Valadez sobre el porfiriato, ¿sí? Una obra extensa, una obra que hace un historiador que no pertenece propiamente al grupo elegido de los porfiristas, que es una obra que se hace básicamente documental y que es clave. Álvaro Matute, quien fue mi profesor en Historiografía de México, señala como una de las piezas esenciales para el conocimiento del porfirismo, la obra de José C. Valadez, padre de nuestro distinguido exdirector también, Diego Valadez. Yo sin mucho que agregar quisiera rogarles se pongan de pie. Esta es la parte incómoda, ¿verdad? Ponerse de en pie para declarar formalmente inaugurados los eventos de este seminario sobre Porfirio Díaz y el derecho balance crítico, siendo las 12:35 horas del día 2 de junio, aniversario centenario luctuoso de Porfirio Díaz. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias al doctor Ibarra. Muchas gracias al doctor Ibarra. Les rogamos que no se retiren. Ya están aquí los expositores de la primera mesa y continuamos enseguida.